Señor, porque podemos estar en su casa, reunidos, casa de adoración, casa de exaltación a nuestro buen Padre, aquel que honra y gloria merece, y aquel que lo mismo de nuestras vidas estamos dedicando para poder venir a su casa y poder recibir y poderle dar lo mucho que nos ha dado. Dice la palabra del Señor en el Salmo 15, del 5 al 11. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Ese es el Señor que nos sostiene con su diestra de justicia, Cristo Jesús. El salmista desde aquí apuntaba a una diestra que nos iba a sostener, una diestra que siempre iba a estar al lado del Padre, que iba a interceder por nosotros. Por eso el salmista decía que solo Él era su porción, solo Él era su herencia, y este es nuestro deseo en este día, que el Señor sea nuestra porción, que el Señor sea el anhelo de nuestro corazón, de poder anhelarle, de poder querer más de Él, de poderle buscar,
manos, vasijas rotas en tus manos, cual tú moldeas, cual tú, Señor, pules con el oro. Yo ruego podernos rendir delante del trono de tu gracia con temor y temblor, Señor, y menguar y hacernos pequeños, porque tú eres el único grande, tú eres el único, Señor, merecedor de todo cuanto somos, merecedor de todo cuanto tenemos, nada nos pertenece. Ruego, Señor, tú pongas este deseo en nuestro corazón y en nuestros pensamientos de quebrantar cada día nuestros corazones. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Ayúdame, Señor, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Este sea nuestro deseo, poder menguar cada día y el Señor pueda seguir creciendo en nuestras vidas. Para los creyentes, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo les garantiza la promesa de un hogar eterno con Él en el cielo. Pero ¿qué significa esto para nosotros ahora mismo? Porque Él vive, no solo tenemos esperanza en cuanto al futuro, sino también la capacidad de caminar con Dios hoy. En este mensaje, el Dr. Stanley enseña que gracias a la resurrección de Jesús podemos vivir sin ansiedades, orar con confianza y tener una vida de influencia piadosa. Porque el Señor vive, nosotros también podemos vivir con paz y confianza en su divina presencia cada día. Amén. Tenemos un Señor que no murió, tenemos un Señor que murió y resucitó para que tú y yo viviéramos, para que tú y yo estemos aquí glorificando su nombre. Si quieres y deseas, levántate, iglesia, y adora y exalta a aquel que vive en medio nuestro, aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó.
enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica. Juan había entendido esto. Juan había entendido que no podemos recibir nada si no nos fuera dado del cielo. Juan había entendido que él tenía que menguar para que el Señor creciera en su vida. Y él había entendido que el que venía detrás de él era mucho mayor que él no era digno ni de atar la correa del calzado de sus pies. Juan fue
pastor. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias porque hemos podido alabarte, hemos podido abrir nuestros labios, Señor, en darte toda alabanza. Ruego, Señor, tú nos bendigas con la bendición que enriquece y no añade tristeza alguna. Ruego, Señor, tú siempre seas el centro de nuestras vidas, Señor. Y como hemos cantado a ti, Señor, ruego que hayamos podido hacer esto con inteligencia, como decía el salmista, Señor, con conciencia y un corazón limpio que te agrada, de poder por lo menos ir en pos, Señor, de que tú seas quien crezcas en nuestras vidas y nosotros cada día podamos menguar delante de ti. Sin ti no somos nada. Si no eres tú quien hace la obra en nosotros, nada podemos lograr. Ruego tú bendigas a tu iglesia, tú bendigas a tu pueblo, tú bendigas este tiempo y bendigas la palabra que ahora se ha de exponer y uses a tu siervo con poder de lo alto, Señor, y podamos salir de este lugar edificados. Gracias por todas tus maravillas, gracias por esta semana. Gracias, Señor, por convocarnos a poder congregarnos y poder en coinonía unos a otros, Señor, darte de lo mucho que tú nos has dado. Bendito sea tu nombre, Señor, y ahora inclina nuestros corazones, Señor, a tu palabra que es verdad, es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo la lectura bíblica, Hechos 16, del 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. En esta tarde, hermanos, queremos continuar hablando de un personaje bíblico que lo considero en mi vida cristiana como el soporte y la persona dedicada en cuerpo y alma a la predicación y al tratar de que en los pueblos y en las ciudades se conociese a Jesucristo crucificado y a ese Jesucristo resucitado, porque los cristianos creemos que ese Cristo que fue al Calvario y que fue muerto en la cruz y que derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y esa es la certeza y ese es el mensaje que predicó Pablo, apóstol de los gentiles. En esta tarde vamos a hablar sobre una familia salvada. Y sería bueno ponernos en pie y solamente repetir conmigo una frase que está en el versículo 30 de este capítulo 16 de Hechos. Abra su Biblia o abra su teléfono, lo pone en modo de avión, que nadie le estorbe, ni los que están allá en Europa. Y leemos el versículo 30, la segunda parte. Comparta la Biblia con quien no tenga a su lado y lea conmigo esta parte. No importa en la versión que usted tenga, la segunda parte del versículo 30. ¿Lo tienen? Es una pregunta. Aquel hombre, en medio de una circunstancia difícil, hace una pregunta idónea y adecuada. Todos juntos.
¿qué debo hacer para ser salvo? Todos juntos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Padre amado, yo te doy gracias por la plenitud que tenemos en Jesucristo. Y gracias, Padre, porque en esta tarde podemos presentar tu palabra bendita, tu palabra de vida, tu palabra eterna, tu palabra que llena nuestras vidas, que llena nuestros corazones, que nos conduce en el camino de bendición en esta tierra. Gracias porque a través de tu palabra te podemos ver, te podemos palpar. Gracias, Padre amado. Yo te ruego, Señor, que tomes esta pobre palabra humana y la hagas poderosa en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El apóstol Pablo ha llegado a Macedonia por orden estricta del Espíritu Santo. Dice en el versículo 9 del capítulo 16, y se le mostró a Pablo una visión de noche, y un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo entonces, llegando a la ciudad de Filipo, tiene un encuentro muy bueno. Un encuentro que estoy seguro que allí marcaría la primera iglesia en Filipo. Es una mujer que se dedicaba a la venta o al negocio de las telas. Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia es la primera mujer que se registra en Europa como que se entrega al Señor, y allí en su seno familiar recoge a los hombres que están predicando y anunciando en este lugar a Pablo y a Silas. Dice en el versículo 15: ve, entra en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Qué bendición, hermano, que siempre tengamos nuestras puertas y los hogares abiertos para los misioneros y para aquellas personas que están dedicadas a la predicación. Pareciese que todo estaba bueno. Habían llegado a Filipo y habían encontrado una mujer adecuada, una familia adecuada, pero aquel lugar pasan dos cosas que marcaría algo que jamás olvidaría a Pablo y Silas, y sería de bendición. En primer lugar, hay una joven que tiene un problema espiritual. Está siendo sometida a huestes demoníacas, estaba siendo usada por sus amos de una manera esclava. Y Pablo, viendo que las cosas que esta muchacha decía eran ciertas, pero podía traer problemas, pero los dueños de la muchacha, al ver que ya no tenía el espíritu de adivinación, llevan a Pablo y a Silas ante las autoridades. Dice el versículo 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándole a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Siempre en medio de los tiempos y en medio de la cultura va a haber oposición contra el Evangelio. Lo que podía ser gozo y alegría aquel encuentro con esta señora que abrió sus puertas y su corazón. Pero ahora hay un incidente que está llevando a Pablo y a Silas a que sufran una consecuencia momentánea de ir a la cárcel. El Espíritu Santo
es que ha dirigido a Pablo. El Espíritu Santo es el que ha mandado a Pablo y a Silas a que cambien su rumbo y vayan a este lugar. Pablo quería ir a Bitinia. El deseo de Pablo, según él mismo lo cuenta en su biografía y en la historia que hace Lucas, el plan era ir a Bitinia, pero le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es el Espíritu Santo quien controla nuestras vidas, es el que controla y maneja nuestras decisiones. El hombre de Dios no se mueve por factores humanos ni por decisiones sin fundamento. En todo, en lo más insignificante, en las cosas que creemos son pequeñitas, debemos tener confirmación de parte de Dios. Movernos o hacer algo o tomar cualquier decisión propia lo podemos hacer como humanos, pero si nos movemos sin contar con la dirección de Dios y del Espíritu Santo, seguro puede que haya problemas. Si rechazamos el pedir la dirección de Dios para cualquier lugar o actividad que encontremos importante, tomamos nuestra propia decisión y entonces estaremos al azar de la ruleta rusa. Ya saben. En primer lugar, hermanos, Pablo dice en el versículo 23, tenga su Biblia abierta ahí en el capítulo 16, en el versículo 23. De ahí adelante vamos a estar hablando sobre este episodio tan importante en la vida de Pablo. Dice en el versículo 23 y 24, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que lo guardare con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro, y para el colmo le aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas, hombres que están predicando el mensaje de salvación, han sido azotados y han recibido una sentencia sin un juicio previo y están puestos bajo custodia. Dice en el versículo 23, la última parte, que lo guardase con seguridad. Es decir, que estos hombres eran hombres para ellos violentos. Como diría quizás el magistrado, estas personas que estamos metiendo presta son gente de mucha peligrosidad. Por ello el carcelero dice en el versículo 24, ve que lo metió en la parte más alejada, de más adentro, donde no había mucho acceso. Ahí lo puso para que no tuviera ninguna oportunidad de escapar. ¿Cuál ha sido la acusación tan grave que cometió Pablo o Silas, si lo que estaban haciendo era dando bendición? El versículo 16, lo que Pablo está haciendo con esta mujer, tenía un espíritu de adivinación, la ha limpiado y le ha dado la alegría y la bendición. ¿Por qué Pablo actuaría con aquella mujer? Es verdad que lo que estaba diciendo la mujer era una realidad. Mira el versículo 17, mira lo que decía la muchacha. Estos hombres son siervos del Altísimo. ¿Era verdad o era mentira? Estaba diciendo una verdad. Pero ¿por qué Pablo enfrenta a esta muchacha? Y Pablo se da cuenta que de seguir ella diciendo eso podía confundir a la gente de la ciudad. Lo podían haber confundido quizás con el dios Zeus, que era el dios que adoraban estas personas en estas regiones. Por eso que Pablo con autoridad le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Una muchacha que es libertada. Es decir, tenemos dos ocasiones positivas. Una mujer que tiene un demonio que está adivinando las cosas
y una mujer que ha abierto su casa para predicación. Pero ¿por qué la acusaban? Dice que la acusación era que dice que alborotaba la ciudad y enseñaban cosas raras, enseñaban costumbres que ellos no estaban acostumbrados a oír. La verdadera realidad que aquellos hombres que estaban allí están en el versículo 19. Aquellos hombres estaban enriqueciendo con una ganancia fraudulenta. Había salido la esperanza. Pero pasa algo, hermanos. En medio de cualquier circunstancia en que Dios nos ha enviado a un lugar, tenemos a un Dios que protege a su pueblo. Dice en el versículo 25, está dos hombres llenos de la presencia de Dios. ¿Qué hacían aquellos hombres allí? Versículo 25, ¿qué dice? Que estaban cantando y orando. ¡Qué bendición! Aquellos hombres no se estaban quejando. Aquellos hombres estaban dando gracias a Dios por todo lo que había acontecido. En vez de estar criticando a Dios o preguntando el por qué, están diciendo para qué estamos ahora en esta circunstancia. Están allí orando, pidiendo la dirección y la guianza de Dios. Cuando usted está pasando por un problema difícil, nunca pregunte, Señor, ¿por qué? Sino pregunte al Señor, Señor, ¿para qué está pasando tal cosa y la cual cosa? Es muy imposible que muchos de nosotros en algunas circunstancias de nuestra vida hemos sido rechazados por circunstancias que no entendemos, pero cada expulsión que un cristiano sufre hay una bendición, porque el Espíritu de Dios dirige y bendice a su pueblo. No estaban aquellos hombres deprimidos llorando. No, Pablo y Silas habían recibido latigazos. Estaban adoloridos en sus cuerpos y para más incomodidad en sus cuerpos estaban siendo allí amarrados en el cepo, sentados en el piso en una oscuridad total. Quizás allí habían ratas, hormigas, cucarachas. Pero allí estaban estos hombres que habían conocido al Dios de la gloria. Estaban allí sin mucha comodidad, sin aire acondicionado, sin un mosquitero para los mosquitos, ni ventiladores, ni manuales, ni eléctricos. Allí estaban aquellos hombres quizás con hambre y con sed. Estaban aquellos hombres allí acostados en el piso haciendo sus necesidades fisiológicas porque no se podían parar. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en esta condición? Pero ellos habían creído en el Cristo glorioso. Están con sus voces activas, en gratitud y fervor. Y dice que lo que Pablo y Silas hacían en medio de aquella situación difícil, estaban cantando, y dice que los presos que hacían les escuchaban. Y no solamente los presos, sino también los carceleros. Esta cárcel había recibido la visita de Dios. Allí estaba el Shekinah de Dios en aquella oscuridad. Dios estaba moviendo y haciendo el papel grande de la evangelización. Dice el versículo 26 que fue tan grande el poder de Dios, fue tan grande la presencia de Dios en aquel lugar, salió poder. Y dice que el versículo 26, entonces, versículo 26, hermanos, vayan conmigo, vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No fue mañana, no fue en la mañana, fue aquella misma madrugada, en aquella misma noche, de repente. Y así de repente va a pasar cuando la iglesia de Jesucristo sea levantada del cielo. Será de repente cuando en un abrir y cerrar de ojos la iglesia
que está hoy en los bancos, en las casas, en sus hospitales, será levantada al cielo y se instalará en la tierra un imperio cruel, demoníaco, salvaje. Serán controlados la gente como bestias, serán marcados con un número y la gente podrá comprar y vender solamente con la marca y autorización de ese rey que va a gobernar toda la tierra. No habrá una iglesia orando, no habrá gente arrodillada, no habrá emisiones de radio predicando, habrá un gobierno de muerte y de sumisión. El lloro, la oración y la gratitud de Pablo y Sila habían llegado al cielo y ahora había un momento de victoria. Hermanos, cuando Dios se mueve, cuando un pueblo ora, se rompen las cadenas. Hay un coro que cantamos, yo no sé si me viene a la mente. Cristo rompe las cadenas, ¿se acuerdan? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Solamente en Cristo, hermanos, tenemos la liberación, el poder. Cristo rompe las cadenas. En segundo lugar, versículo 27, Pablo da palabra de salvación. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Es posible que aquel terremoto haya ocasionado que las paredes sean quebrantadas. La instalación de aquella cárcel había quizás caído. La misión de los guardas era cuidar a los presos. Y los presos tenían que dar fe y eran responsables de cuanto acontecía, y a ver algo que no estaba bien, los presos pagaban, los custodios pagaban por su vida. El soldado está en incertidumbre. Aquel soldado que está ahí custodiando, quizás el jefe de todos los soldados, ha sido golpeado. Quizás recibió un golpe en su cabeza y cuando se despierta tiene temor, hay desespero y no le queda otra opción que hacer lo que hace un soldado que no quiere recibir el castigo por la muerte o la burla de sus compañeros. Está sacando su espada para quitarse la vida, pero en medio de aquella confusión, de aquel polvo que había salido de aquel derrumbe, quizás de aquel gran estruendo que había en aquella cárcel, y el alboroto y la gritería que seguramente había en aquel lugar, es posible que en aquel lugar hubieron gentes heridas. No lo sabemos, es posible. Es posible que la gente de alrededor también sintió la explosión y el derrumbe y el terremoto. Aparece una palabra de seguridad. Ahí entra el cristiano. El cristiano en medio de un conflicto, en medio de un gran pleito, en medio de una separación. Ahí está el cristiano con la palabra de seguridad. Versículo 28, ¿están conmigo? No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. En medio de la confusión, en medio de los gritos de terror, hay una palabra de un hombre que está allí saliendo y diciéndole al carcelero: no te hagas ningún daño. No, le dijo bajitico para que no oyera. Hay mucha gente que dice: yo no me meto en ese problema porque no es un problema mío. Deja que se arreglen solos. ¿No lo hemos oído? Entre marido y mujer
se debe meter. Pero si usted sabe que son cristianos, que usted los ama, que usted le da la mano, que usted le abraza en la mañana, que usted lo abraza en la tarde, que usted lo ha visitado y sabe usted que están atravesando un problema difícil, usted va allá, se sienta con ellos, ora con ellos, llora con ellos y da palabra de aliento y de victoria. Esa es la vida del creyente en Jesucristo. No una persona que está lejos mirando cómo los toros matan a la víctima. En medio de cualquier circunstancia hay una palabra de victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel hombre, aquel carcelero, ha escuchado el mensaje de Dios. Había oído la voz de Pablo y Silas orar. Había oído a Pablo y Silas cantar. Yo no sé usted, pero yo vivo cantando a Dios. No sé cuántos coros y himnos me vienen a la mente y yo vuelvo, a veces lo anoto para después decírselo a Felipe, pero se me olvida. Decirle, oye, me acordé de tal coro de cuando tenía 6 años. Aquel carcelero, dice el versículo 9, que corre a los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué corre a los pies de Pablo y Silas? Si Pablo y Silas no eran dioses, pero son las personas que están allí, que en ellos habita algo diferente. Hermanos, si la gente a veces yo no sé. Mire, hermano, cuando una gente del mundo busca un cristiano, es bendecido. Por eso dice al pueblo de Israel, a los que te bendijeren, a esos bendeciré. Nosotros somos parte del pueblo de Israel. Somos los gentiles redimidos por la sangre del Cordero Jesús. Hay temor en el carcelero, pero reconoce al hombre que le ha salvado, que él ha tirado la espada, ha sentido seguridad en este hombre. Él está agradecido a Dios por todo lo que ha pasado. Y el carcelero, en medio de aquella circunstancia, va y está ahí a los pies. Quizás Pablo le pasa la mano, lo abraza, como debe ser el cristiano, abrazar al afectado con ese abrazo de amor, ese abrazo de agradecimiento, esa voz cálida. Los cristianos no somos jueces ni fiscales. Los cristianos no somos policías ni alguaciles. Los cristianos somos personas llenas del amor de Dios a dar el consuelo y arreglar el problema. Versículo 30, la pregunta que hace el carcelero, que leemos ahorita: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Somos hombres imperfectos. Nada podemos hacer nosotros por la salvación. Esta pregunta que el carcelero hizo, ¿qué debo hacer? Muchos se esfuerzan buscando otros dioses, van corriendo a las medicinas, van corriendo al alcohol, van corriendo a las drogas, se esconden bajo el manto de ser cristianos religiosos. Pueden que muchos sientan respaldo de sus dioses, pero en realidad son esclavos confusos, pues están viviendo en esclavitud y muriendo en pecado. Nada podemos hacer para ser salvos. Nosotros no tenemos capacidades para ser salvos. Nosotros no tenemos méritos adecuados para ser salvos. Usted puede hacer todas las donaciones que usted tenga a los huérfanos, a las viudas y a las iglesias.
Usted puede donar el 90% de su salario a las iglesias y a lugares específicos para ayudar a otros. Y es bueno. Es bueno que podamos hacer eso si tenemos capacidad y posibilidad. Pero eso no da salvación. Pablo impide que el carcelero se quitara la vida. Nadie podía restaurar al caído si no viene a través de Jesús. El único requisito para alcanzar la salvación es reconocer que somos pecadores y que necesitamos el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. No hay otro camino que lleve a Dios. El único camino que lleva a Dios es Cristo. Por ello vino Jesús al mundo, para que toda la humanidad alcanzara la salvación y la vida eterna, sin mérito, sin influencia humana. El carcelero ha entendido su condición de pecado. El carcelero ha entendido que él no estaba actuando bien y ahora él tiene la posibilidad. Las puertas están abiertas, las cadenas han sido derribadas. Una pregunta idónea: ¿qué debo hacer para ser